pueblo del dominio explotador. Mira lo que está pasando en Venezuela. Yo me quedo sorprendido de cómo cierta izquierda chilena sigue hablando y repitiendo las mentiras que el imperio dice de Maduro, del gobierno bolivariano, etc. Yo me quedo, pero con la boca abierta. Porque si tú sabes un poquito de la historia de Chile, tú no tienes que ser Nostradamus para adivinar, no. Un poquito de la historia de Chile, te das cuenta que es de manual lo que están haciendo en Venezuela. Es el manual de la CIA que hicieron aquí durante los golpes de Estado aquí, que hicieron aquí en Chile. En Chile crearon una hiperinflación, ¿no? Una hiperinflación durante el gobierno de Allende, y fue fabricada, manufacturada por el imperio, que a través de dos mecanismos. El primero, devaluación de la moneda nacional. Cuando te devalúan la moneda, de momento todos los precios suben. Hay una hiperinflación. La gente no puede comprar comida, medicina. Empieza de momento la gente a sufrir en carne propia un problema serio de no poder comprar alimentos, no poder comprar medicina, no poder... Una hiperinflación sistemática a través de devaluar la moneda nacional. Y el otro mecanismo era esconder los productos de primera necesidad. Los escondían y luego reaparecían un mes después a precios exorbitantes. Eso es de manual, compañeros y compañeras, por favor. Esto lo han hecho desde hace pero muchos años, antes que en Chile, en otros lugares, y ahora, hasta ahora recientemente en Egipto. Volvieron a la dictadura militar otra vez. Después que vino la primavera árabe, cae el régimen militar, se pasa a la democracia. ¿Qué hicieron? Lo mismo que hicieron aquí con Allende. El mismo cuento. Hiperinflación, cortes de electricidad, cortes de agua, porque ahora tienen mecanismos nuevos. Ahora con la cosa electrónica, ahora hacen ataques cibernéticos y te dejan el país sin agua y sin luz. Bien, eso lo hicieron en Egipto hace 4 años. Y de momento tenías millones de personas en las calles pidiendo que cayera el gobierno y que viniera el golpe militar. Millones. Ustedes vieron eso en la prensa. Había millones en la calle y tú decías, pero ¿qué es esto? ¡Qué locura! ¿Cómo la gente puede estar pidiendo? Gente de izquierda occidentalizada que cayeron en esa trampa. Entonces apoyaron la caída del gobierno democráticamente electo cuando faltaban 2 meses para las próximas elecciones. Espera 2 meses más y si tú no te gusta ese gobierno, túmbalo. Pero la realidad es que ese gobierno no hizo todo lo que se le acusa. Eso es todo mentira. Bien, eso podría estar 2 horas hablando de Egipto y lo que pasó ahí, porque tiene que ver con el imperialismo, el sionismo, muchas cosas que pasaron ahí. Pero para hacer una historia larga corta, estos mecanismos de producir hiperinflación, ¿no?, de fabricados desde el imperio, ahora ¿cómo lo hacen? En la época de Allende lo hacían con mecanismos financieros, ahora lo hacen con una página de web en Miami, Google, se llama Dollar Today. Google, esa página que se llama Dollar Today es la que está produciendo desde hace ya varios años, antes de las sanciones. Esto es un problema que viene de antes de las sanciones. Por ahí hay cierta izquierda que dice, no, pero si las sanciones fueron hace poco. Eso es mentira. La guerra económica contra Venezuela empezó mucho antes de las sanciones. Y el tema, miren lo que es la hiperinflación. El bolívar en el 2013 era $1, 8 bolívares. En el 2018, 5 años después, 310 millones de bolívares en $1. No hay nada que haya pasado en la economía venezolana que justifique o explique eso. Nada. Oye, por mal que lo hayan hecho, nada. Y en la realidad no lo han hecho mal, lo han hecho muy bien, pero tienen la guerra del imperio. Y ahora con mecanismos electrónicos ponen una página de web allí y deciden como les da la gana el valor de tu moneda. Imagínate un bolívar ahora, $1, 310 millones de bolívares. Entonces, imagínate, tienen las importaciones, nadie puede comprar lo que se importa, pues está cotizado en dólares. Los vendedores, ¿no?, de productos, etcétera, pues cotizan en dólares, no en bolívares. Entonces, de momento tienes un pueblo que empieza a sufrir porque hay escasez. Entonces no puedes comprar comida, no puedes comprar alimentos. Y luego lo próximo que hacen, que lo hacen simultáneamente,
es esconder los productos de primera necesidad. Que igual se hizo aquí en Chile, por eso yo me sorprendo cierta izquierda chilena que habla de Venezuela y yo me quedo sorprendido. Un gobierno democráticamente electo como el de Nicolás Maduro y hablan pero de una manera totalmente desinformada, incluso sin conocer tu propia historia. O sea, si tú sabes un poquito de tu historia y cómo lo hicieron aquí, saben lo que están haciendo allí. Es de manual lo que hacen. Entonces ahora están escondiendo medicina y escondiendo comida, escondido literalmente como hacían aquí en Chile. Bien, entonces acaba de aparecer un almacén de medicina enorme que lo tenían escondido por un pueblo en la frontera con Colombia, lo tenían por allá escondido y acaba de aparecer un cargamento de medicina que lo tenían escondido. Entonces los hospitales no tienen esta fuente de medicina. Pero ¿dónde estaba? Escondida en un almacén. O sea, estamos hablando de una guerra económica. Porque, por una sencilla razón, Hugo Chávez cometió el grave error de poner soberanía sobre los pozos petroleros. Y que ese dinero, en vez de estarse yendo a las compañías multinacionales y a las élites criollas blancas, ese dinero se reinvirtiera en desarrollo social, económico, en Venezuela. ¿Y qué pasa? Venezuela fue de un país de más del 50% de la población, datos de Naciones Unidas, de más del 50% de la población bajo pobreza, pasaron al 18% en 15 años bajo Chávez. Lo bajaron al 18%. Y la pobreza extrema pasó del 25% a 4%. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, porque el liderato bolivariano, en vez de robarse el dinero y echárselo al bolsillo, como hacían las élites criollas blancas, ¿no?, en alianza con las multinacionales, pues ese dinero pasó a inversión social en medicina, en escuela, en vivienda social. 2.6 millones de viviendas distribuidas gratuitamente. De un país de 30 millones, 12 millones se han beneficiado de la vivienda social. Y no estamos hablando de casas prefabricadas, estamos hablando de unos apartamentos impresionantes, de 60, 100 metros cuadrados, con todo equipado. Estamos hablando de que están produciendo casitas, chozas, están produciendo unos apartamentazos y lo que te dan es la llave. Un tercio de la población de Venezuela se ha beneficiado de eso. ¿De dónde sale eso? Del dinero del petróleo, del dinero ha salido de ahí. O sea, digo esto porque ¿qué es lo que está en juego? Está en juego precisamente, como pasó aquí con Allende con el cobre, pues está en juego el tema del petróleo. Además de que eres un mal ejemplo para la región, porque has interrumpido las lógicas neoliberales. Ahora el dinero va a inversión social. Eso es un mal ejemplo para los planes del imperio en la región. Y estamos en un momento donde ahora Venezuela, lo que pasa en Venezuela va a definir las próximas décadas de lo que va a pasar en América Latina, como decía Karina. Va a definirlo, porque una derrota en Venezuela es una derrota para toda América Latina, porque van a venir a recolonizar, lo están haciendo ya en muchos lugares, recolonizando la región. Luego de las derrotas militares en Medio Oriente, ahora están, sobre todo en Siria, ahora regresan, no es que regresen de que se han ido, siempre han estado aquí, pero quiero decir el Pentágono. El Pentágono estaba con su ejército por allá, ahora lo traen para acá. Ahora lo están trayendo para acá. Y ahora Venezuela es el foco de la cosa. ¿Por qué? Por la riqueza que tiene Venezuela, por lo que significa esos pozos petroleros en relación a la competencia con China, a la competencia con Rusia, a la competencia en el siglo XXI, porque tiene los yacimientos de oro más grandes del mundo, porque tiene minas de minerales fundamentales para la industria armamentista americana. O sea, no seamos ingenuos. Y si sabes un poquito de historia de Chile, tienes que darte cuenta que lo que está pasando en Venezuela es una repetición de lo que hicieron aquí. ¿Y qué pasó? Lo que hacen con estos mecanismos es que el descontento de la gente se canalice contra el gobierno y que la gente termine por tumbar el gobierno o irse en contra del gobierno. ¿Entiendes? Ese es el mecanismo. Creas hiperinflación
con estos mecanismos buscan canalizar el descontento contra el gobierno que ellos quieren tumbar. Y claro, en el 73 tenías el mercurio para los fake news, ¿no? Los fake news en el 73 era el mercurio. Bien, ahora lo tienes por todos lados, en los medios sociales. Entonces, ahora los fake news tienen algoritmos, tienen cuanta cosa para regar los fake news por todos lados. Y cuando tú buscas o lees sobre el gobierno bolivariano, son barbaridades las cosas que dicen por todos lados. O sea, tienen una campaña de mentiras internacional impresionante para que la opinión pública mundial se alinee con el proyecto del imperio, que es tumbar el gobierno bolivariano y quedarse con los recursos y la riqueza de Venezuela. Eso es lo que está en juego. Guaidó ya lo ha dicho, pero la imposición venezolana, yo no estoy diciendo nada que ellos mismos no hayan dicho. Ellos dicen que van a privatizar todo lo que es la minería y el petróleo, lo han dicho, y lo tienen por escrito en sus proyectos económicos para cuando ellos supuestamente tomen el poder. Y hablan de neoliberalizar Venezuela, están hablando de neoliberalismo en Venezuela. ¿Ustedes se creen que los venezolanos van a dejar eso caer así? No, ¿saben por qué? Porque estos golpes blandos que han hecho y todo este mecanismo de tumbar el gobierno y poner gobiernos de derecha en estas elecciones a través de las mentiras de los fake news y todo eso, como Bolsonaro, Trump, por todos lados están haciendo esto. A diferencia de todos esos países, hay una gran diferencia entre Venezuela y el resto de los otros países, y se llama Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez hizo un trabajo de pedagogía popular en un programa que la gente se burlaba y se reía, que se llama Los Presidentes. Un trabajo de pedagogía popular que hoy Chávez no murió, Chávez se multiplicó. Usted ha oído esa consigna en las marchas ahí. Eso es una realidad. Eso no es un cuento de una consigna. Millones de personas son Chávez hoy. La gente sabe a nivel popular de dónde viene la causa de lo que están viviendo y saben a lo que viene. Y la gente está resistiendo a como dé lugar allí. ¿Por qué? Porque hay una conciencia antiimperialista gracias a Hugo Chávez Frías, que se dedicó a hacer pedagogía popular durante 15 años en un programa que se burlaba el mundo entero. El mundo entero se burlaba. No, mira ese tipo, mira qué cosa más chabacana que se mete ahí a los domingos por horas hablando ahí, no sé qué. No, ahora estamos viendo los resultados de ese trabajo político. Si eso está aguantando con toda la embestida que ha metido el imperio allí, si está aguantando, es porque hay un pueblo que hoy día es un pueblo que tiene en su conciencia el pensamiento de Hugo Chávez, el trabajo político que hizo Hugo Chávez. Eso no lo hizo ningún líder de izquierda en América Latina. Es el único que ha hecho eso. Un trabajo de pedagogía popular que hace que la resistencia del pueblo venezolano es enorme, a pesar de los apagones, a pesar de el tumbar el agua, a pesar de el problema con los alimentos. Acuérdate que también el gobierno bolivariano está distribuyendo a través de los CLAP, está distribuyendo comida. Por eso no hay crisis humanitaria en Venezuela, porque hay un gobierno que responde a los intereses del pueblo. Entonces, parte de romper con el bloqueo y con la cuestión imperialista es distribuir cajas de comida a 6 millones de familias, que cubre 21 millones de personas en un país de 30 millones. Hay 21 millones de personas que comen con comida subsidiada por el gobierno en un momento de agresión imperialista y de guerra económica. Por eso es que no hay crisis humanitaria. Hay crisis económica por estos mecanismos que les he dicho del imperio allí. Pero no hay crisis humanitaria, ¿no? Entonces, lo grave de todo es cierta izquierda que repite las mentiras del imperio. E incluso hacen documentos y cogen firmas y no sé qué. Y tienen los más radicales firmando estos documentos y tú dices, pero, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que Toni Negri, que Raúl Civechi, que Edgardo Lander, que, o sea, hacemos la lista? ¿Cómo es posible que esa gente haya firmado un documento repitiendo las mentiras? Y que Edgardo Lander y el grupo que produjo el documento se reúnen con Guaidó y luego hacen una conferencia de prensa y dicen que Guaidó es más legítimo que Maduro. O
O sea, de verdad, es grave, es grave. Entonces, ¿por qué en América Latina tenemos esta derrota política de los gobiernos progresistas, pero en Venezuela la resistencia sigue? Porque cuando la izquierda pasó a ocupar, aquí hay una responsabilidad de la izquierda que quiero anunciar antes de terminar, y es que cuando la izquierda ocupó las posiciones de poder en América Latina, ¿qué hicieron? No fueron radicalmente antineoliberales, repitieron políticas y lógicas de dominación que venían de los gobiernos de derecha, no hicieron trabajo de pedagogía popular, trabajo de elevar la conciencia de ese pueblo, no interrumpieron las lógicas y las políticas neoliberales en sus propios países. ¿Y qué pasó? Pasó lo que dice el fascista francés Jean-Marie Le Pen: no votes por la fotocopia, vota por el original. Si tú, cuando tomas el poder y estás ahí, tú no cambias las lógicas de dominación, tú no las interrumpes, ¿no? Si tú no interrumpes eso, tú no haces un cambio en la subjetividad del pueblo. Tú lo que haces es repetir lo mismo otra vez, ahora con un gobierno de izquierda, de pseudo izquierda. Entonces viene, repite las mismas lógicas y luego no te sorprenda que la gente, cuando viene a votar, pues vota por el original, no por la fotocopia. ¿Por qué? Porque la derecha lo va a hacer mejor que tú siempre. Lo va a hacer mejor que tú. Cuando se trata de políticas de derecha, ellos lo van a hacer mejor. Y si tú te vas, lo que tú le vendes al pueblo es hacer las políticas de derecha, pues la gente termina votando por el original. Y eso por toda América Latina lo estamos viendo. Venezuela tuvo una política radicalmente de interrupción de las políticas neoliberales, de redistribución de riqueza de verdad. Venezuela tuvo un proceso de un pedagogo popular como Hugo Chávez. Y eso es lo que hace que eso siga ahí con toda la embestida. Por menos que eso se han caído gobiernos ya progresistas en América Latina. Por menos que eso. Entonces, golpes blandos. Vienen los golpes blandos, pero si te fijas, no hay un... O sea, la respuesta a esos golpes blandos no tiene la magnitud, ¿no?, que tú ves en las movilizaciones en Venezuela. Y observen otra cosa, que lo decía Karina hace un momento: el 75-80% de las personas en esas movilizaciones, si ustedes van a esas movilizaciones o miren los videos, miren las caras de la gente, son mujeres, y no cualquier mujer, mujeres negras, mestizas, mulatas, etcétera, las que están en la calle en esas movilizaciones, porque el proceso bolivariano está llevado y liderado sobre los hombros de mujeres de los barrios populares de Venezuela. Esa es una parte que nadie habla de eso. Y lo otro que nadie habla es los procesos comunales. El proyecto de Chávez era: hay que interrumpir las lógicas neoliberales y por eso hay que ocupar el Estado, pero ahí no está la solución. La solución, hay que construir algo por afuera de ese Estado que sea un poder dual y que vaya poco a poco arrancándole poder decisional al Estado. No lo podemos hacer esta noche, por eso no somos anarquistas y vamos, esta noche no se puede, pero en el largo plazo ese es el proyecto. Y por eso tiene las comunas como forma de poder en Venezuela, que es la quinta forma de democracia en Venezuela, constitucionalmente reconocida, y que nadie habla de eso, porque lo que se vende al exterior es un gobierno autoritario, estatista, no sé qué. Eso es todo mentira. En Venezuela hay un proceso de empoderamiento de la gente desde abajo impresionante, porque existe como un mecanismo, y es legal, la construcción y organización de comunas. Y las comunas operan no solamente en el plano económico, sino también en el plano político, como una autodeterminación de los pueblos desde abajo. Y va... no puedes saltarte el Estado, porque estaría el imperialismo allá el otro día, pero vas interrumpiendo desde el Estado las políticas de dominación al mismo tiempo que le vas construyendo y armando otra arquitectura del poder paralelo, empoderando a la gente. Y eso es lo que hace que en Venezuela sea tan potente el tema de las movilizaciones populares, porque
mucha de la gente que tú ves en la calle son la gente de los barrios populares empoderados a través del poder comunal. Y esa es la parte que queda invisibilizada en todas estas discusiones. Entonces tú oyes un montón, por ejemplo, estos de los comunes, ¿no? Tony Negri, Raúl Civechi, ¿cómo se llama? Gutiérrez, Raquel Gutiérrez, etcétera, que firman un documento pintando, repitiendo las mentiras del imperio, diciendo que esto es un gobierno autoritario, centralista, y no se han enterado, es que no se han enterado del proceso de comunalización del poder que hay en Venezuela. No se han enterado. Entonces, estos mismos que defienden esto de los comunes, la comuna y qué sé yo, parados al lado del imperio contra Venezuela. ¿Qué pasó aquí? Aquí está un cortocircuito. Aquí hay un cortocircuito. Y ya no hablemos de los decoloniales. Los decoloniales, o sea, que dejaron de ser decoloniales, son puramente coloniales, ¿no? Que se reúnen hasta con Guaidó. Eso es grave, ¿verdad? Esto es grave. Entonces, yo digo esto porque tenemos que mirar la responsabilidad de la izquierda en este proceso de derrota política que estamos viviendo en América Latina ahora. Hay una gran responsabilidad de la izquierda porque cuando estuvo allí no hicieron lo que tenían que hacer. Lo que hicieron fue repetir lo mismo de siempre. Y peor, ahora que Venezuela necesita solidaridad, son los primeros que salen a difundir y legitimar las mentiras del imperio. Yo siempre digo, esta es la quinta columna, porque ahora que Venezuela necesita solidaridad en el exterior, aparecen esta gente diciendo lo mismo que dice la derecha y la prensa mentirosa del imperio, y mucha gente, entonces de momento que está dispuesta a movilizarse en solidaridad, se frena, porque dicen, no, pero si estos lo dicen, entonces lo que dice la prensa es verdad. Esto es un gobierno dictatorial, autoritario, no sé qué. Entonces crean una confusión de tamaño grado que la solidaridad con Venezuela en este momento tan urgente se va al piso cuando tú tienes gente reconocida como izquierdistas, reconocidos, intelectuales y no sé qué, repitiendo las mentiras del imperio y confundiendo a la gente, porque la gente que se va a movilizar en solidaridad se frena, porque dice, bueno, después de todo lo que dice la prensa, entonces no es tan difícil, no es una mentira, no está tan mal, porque si esta gente lo dice, eso es lo que está pasando. Cuando ustedes miran la solidaridad con Venezuela ahora, está bastante limitada, porque tiene a la misma izquierda repitiendo las mentiras del imperio. Grave. Y yo oír eso, si yo me imaginaba que si me hubieran dicho en dónde menos pasaría eso, yo pensaría que en Chile, por la experiencia del golpe de Estado, porque es de manual lo que están haciendo en Venezuela, es lo mismo que hicieron aquí. Ahora con métodos más sofisticados, una página de web, no sé qué, los fake news a través de los medios sociales, o sea, pero es lo mismo, es el mismo mecanismo. Pues no, tiene la izquierda chilena repitiendo todas las mentiras que se dicen por ahí. Y se olvidaron de lo que hicieron aquí la CIA y el imperio durante el gobierno de la Unidad Popular. Se olvidaron de eso. Gente que fue víctima de eso. ¿Cómo es posible que no lo vea? A mí me da con la boca abierta. Quizás ustedes puedan explicarlo mejor. El tema de Puerto Rico es largo, ¿sabes? Ahora mismo hay una crisis humanitaria en Puerto Rico, de verdad. Y Trump está reteniendo dinero que han pagado los puertorriqueños para situaciones de desastre. En Puerto Rico han muerto 6.000 personas después del huracán, no durante el huracán, pero a causa de la crisis humanitaria del huracán. Más de 6.000 personas muertas bajo bandera americana. Crisis humanitaria. En cambio, se inventan una crisis humanitaria que no existe en Venezuela. Como dije antes, hay una crisis económica producto de las estrategias del imperio, pero no hay una crisis humanitaria. Y donde la hay, le niegan los fondos. Fíjate, es una cosa que el caso de Puerto Rico es muy relevante para poder entender la hipocresía y las mentiras que están diciendo de Venezuela. Pura mentira, pura mentira. Cuando tú lo miras desde la experiencia puertorriqueña, donde de verdad hay una crisis humanitaria, que llevamos año y medio todavía con la crisis humanitaria, y no se acaba de resolver, porque Trump ha retenido el dinero y lo quiere invertir en la muralla con México. Ese es el tema. Por eso él está aguantando el dinero, y en Puerto Rico se ha muerto más gente después del huracán que durante el huracán.
huracán se murieron, no sé, no mucha gente, 8 o 10 personas. Los 6.000 son producto del desastre del huracán. Lo que pasa después, donde hubo durante un periodo de un año, donde, y todavía es una lucha el tema de la electricidad, el agua, la comida, muchas cosas. Han retenido hasta la comida. Venezuela mandó ayuda humanitaria a Puerto Rico y los americanos prohibieron la entrada de los barcos. O sea, de verdad que es muy relevante hacer esta comparación dada el debate que hay ahora de la crisis, la llamada o mal llamada crisis humanitaria de Venezuela. En Venezuela se le inventan porque, por supuesto, quieren intervenir militarmente, por eso se inventan eso, pero en realidad es un gran invento. O sea, con el cuento de la crisis humanitaria y todo eso, ¿qué hicieron? Se han quedado le expropiaron a Venezuela en el último mes más de 20.000 millones de dólares en el último mes. O sea, hay una crisis humanitaria donde el imperio asigna 50 millones a la crisis y se queda con más de 20.000 millones de dólares. Ahí tú ves la hipocresía de todo, ¿no? Ahí te das cuenta que todo es un gran cuento. Porque los mismos que producen la crisis económica, el sufrimiento del pueblo venezolano, se inventan el cuento de la crisis humanitaria para entonces decir que esto es un dictador, que esto y que lo otro, y luego quedarse con todas las cuentas de banco de Venezuela fuera de Venezuela, incluyendo oro. Se han quedado con barras de oro, cerca de 2.000 millones de dólares en barras de oro en Inglaterra. Se han quedado con la Citgo, que es una filial de PDVSA, la empresa petrolera venezolana. La han confiscado y esa empresa generaba 11.000 millones de dólares en ganancia al año y se la han confiscado a cuenta del cuento este de que Guaidó es el presidente. ¿Entiendes? Guaidó lo que ha hecho es entregarle todo eso a Estados Unidos. O sea, es un descaro. Lo que está pasando es un descaro, pero que no tiene nombre. O sea, lo que es triste es ver la gente creyéndose estos cuentos, ¿sabes? Eso sí que es triste. Y más triste o más vergonzoso es ver a la izquierda, incluyendo a la izquierda chilena, creyéndose sus cuentos. No, eso ya lo tratamos esta mañana. Yo no sé si usted estuvo aquí, pero esta mañana le dimos duro a eso de la izquierda chilena. Y el tema es cómo estos cuentos a fuerza de repetición se hacen verdad. Lo ves por toda la prensa, por todos los medios sociales, todo esto de los fake news con Venezuela, eso es impresionante. Están en récord John Bolton, Elliot Abrams, Trump, están grabados en récord diciendo que Venezuela, el interés de ellos en Venezuela es el petróleo. Está en récord. Olvídate de ayuda humanitaria, es un cuento. Eso es para los fake news. Ellos están en récord, en grabaciones, diciendo que el tema para ellos es los pozos petroleros. Hay videos de estos personajes hablando así. O sea que... Y bueno, Puerto Rico... la Naomi Klein, que escribió un libro sobre el neoliberalismo y todo aquello, el capitalismo de desastre, donde pone a Chile como el laboratorio del neoliberalismo en el mundo y todo eso, acaba de hacer un libro de Puerto Rico, porque con lo del huracán están ensayando nuevos métodos, el capitalismo de desastre, innovando con cosas nuevas que vienen para el mundo, pero en Puerto Rico, con el desastre del huracán. Entonces ya se fue allí y acaba de sacar un libro dedicado a Puerto Rico. Te da una idea de cómo pues Puerto Rico ahora está vamos a ver, a la vanguardia del capitalismo de desastre. ¿Ves? Están innovando con criptomonedas, con un montón de cosas que todavía yo sinceramente no las entiendo bien. Yo no las entiendo bien. Ella se ha puesto a hacer la investigación, se fue a Puerto Rico, hizo la investigación y sacó un libro sobre Puerto Rico. Está ya en castellano y está en inglés. Está ya publicado. Eso un poco para darte una idea de cómo el neoliberalismo en Puerto Rico ha dado durísimo
durísimo, y se está convirtiendo en un laboratorio de las nuevas políticas neoliberales para el siglo XXI, ¿ves? O sea que por eso Naomi Klein se fue allí a mirar eso. El chavismo y madurismo, eso es una falsa oposición, ¿bien? Porque no, el Maduro es un continuador de Chávez. De hecho, Chávez es quien apoya a Maduro para que sea su sucesor, ¿sabes? O sea, eso es... si tú te refieres al grupo este que han sacado ese documento de Cardo Lander y algunos exministros, si te refieres a eso como los chavistas, esos no tienen nada de chavista, ¿viste? Estos son... se pasaron a la derecha. Hace rato que se pasaron a la derecha. Ellos están prácticamente... se reunieron con Guaidó, ¿sabes? Y después de la conferencia de prensa dijeron que Guaidó era más legítimo que Maduro. Aquí, ¿para quién tú trabajas? ¿Quién te paga? ¿No? Es una cosa muy vergonzosa. Ese es el grupo que dice que son chavistas y que no son maduristas. No, Maduro es el que está siguiendo es la continuidad al proceso que inició Chávez. O sea, esa es la realidad. Que han habido errores, que han habido pruebas, claro, en cualquier lugar, ningún sitio es perfecto. Pero despachar a Maduro como que es autoritario, como que es dictador y todo eso, son mentiras. Maduro ha ganado con más porcentajes de legitimidad que cualquier presidente en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica. ¿Ustedes saben eso? Ganó con el 68% del voto. ¿Bien? Y en el padrón electoral, el padrón es todos los que están inscritos para votar. ¿Bien? Tiene el porcentaje más alto de todos, porque casi siempre mucha gente no va a votar, aunque estén con la edad de votar y el padrón electoral aparece allí. En todos los países siempre vota menos gente menos de la mitad, tranquilamente. Y él tiene el porcentaje más alto. O sea que en términos de legitimidad, si vas a cuestionar la legitimidad de Maduro, entonces vas a tener que cuestionar la silla de todos los presidentes del Grupo de Lima, incluyendo Piñera, incluyendo el Bolsonaro, incluyendo todos hay que cuestionarlos si usan como criterio los niveles de legitimidad, porque Maduro está más alto que todos ellos. Trump ganó con el 45% del voto, Maduro ganó con el 68% y con el 26% del padrón electoral, o el 26%, bien abajo. Entonces, ¿con qué legitimidad tú vienes a cuestionar la silla de nadie? ¿No? O sea, te digo eso porque en las Américas, en Europa y Estados Unidos, cuando tú comparas la votación del 20 de mayo del 2018 presidencial, Maduro está pero por arriba de todo el mundo. El sistema electoral chileno es de los más transparentes y eficientes del planeta entero, ¿sabes? Ahí va el Instituto Carter todo el tiempo, vienen gente internacionales como observadores y siempre ha sido transparente la votación. Tienen un sistema electoral de los más transparentes y seguros del mundo. ¿Bien? Y eso desde la época de Chávez. Entonces siempre han venido observadores internacionales que dicen, aquí esto está limpio. Rodríguez Zapatero, el de España, el que fue presidente de España, estuvo allí ahora en el 20 de mayo. Y él estaba sorprendido y él hizo una declaración de prensa, eso está en récord. La elección era el 20 de mayo y como el 18 de mayo él hace una declaración en la prensa diciendo, yo no entiendo cómo la oposición venezolana, porque hubo candidatos de la oposición, 2 en particular, que se bajaron de las elecciones diciendo que era una cosa corrupta, y él dice, yo no entiendo cómo pueden estar alegando eso, primero cuando las elecciones no se han hecho. ¿Cómo tú puedes decir que ya están robándose votos cuando no hay elecciones? Todavía no, eso es el 20 de mayo. Segundo, el tipo dijo, cuando todos firmaron, porque hubo una inspección del sistema de voto, y todos, incluyendo los que se bajaron de la mula, todos firmaron diciendo que el sistema estaba completamente bien. Nadie se opuso a cómo el sistema trabaja ni nada, con todos los mecanismos de control, seguridad. Todos firmaron, todos. Bien, entonces estos 2 se bajan, hubo 2 de los 6 de la oposición, 2 se bajaron y empezaron a acusar
con estas mentiras, ya sin que las elecciones estén todavía hechas ni nada, y que se están robando. Y Zapatero, hay una conferencia de prensa de Zapatero, es muy interesante. Saben que el PSOE, Zapatero, etcétera, no son gente muy cercana al chavismo en la Venezuela, ¿saben eso? Y esta gente públicamente, Zapatero reconoció la limpieza del proceso y diciendo que era, él incluso denunció a la oposición porque él era el mediador entre la oposición y el chavismo, y en las negociaciones que hubo en la República Dominicana en marzo, abril del año pasado, cuando iban a firmar los acuerdos, de la cual todos estuvieron de acuerdo en los acuerdos, los de la oposición no aparecieron, decidieron no firmar por órdenes de Estados Unidos. Eso lo insinuó a Zapatero, porque Zapatero dice, es obvio que había una gran potencia detrás que estaba dando instrucciones de que no firmaran. Es obvio. El tipo lo dice así, claro. ¿A quién se refiere por la gran potencia detrás? Obviamente Estados Unidos. No lo dice por nombre, pero lo dice como se lo estoy diciendo. Entonces, estamos hablando de alguien que no es prochavista, que estaba de mediador, y la oposición lo puso allí para mediar porque confiaban en él. Le perdieron la confianza cuando vieron que el tipo empezó a decir, pero espérate, ¿a qué están jugando ustedes? O sea, esto es ustedes violan los acuerdos, y él empezó a cuestionarlo, y ahí murió Zapatero, ¿sabes? Ahí empezaron a denunciarlo y no sé qué. Entonces el tipo, digo todo esto porque estas son cosas que están ahí en YouTube, ustedes pueden mirar eso en YouTube y mirar todo eso, y lo que dicen, ¿qué es lo que dicen? Que las elecciones del 20 de mayo, que eso fue una cosa corrupta, que se robaron los votos. No hay ni una protesta del conteo electoral, ni una. Estos son fake news. Esto es lo que pasa, empiezan a decir mentiras y empiezan a regarlas, y de momento la gente empieza a creer como que eso es verdad. No hay ni un colegio electoral de Venezuela que haya puesto una investigación, una protesta, nada, todo transparente. Los 4 otros de oposición que perdieron las elecciones reconocieron que las perdieron. Bien, ¿qué pasa? Intentan matar a Maduro en agosto. Hay un intento de magnicidio, ustedes lo vieron, ¿no? Eso ahora sabemos que eso se planeó desde Miami, que eso estaba metido Colombia, Estados Unidos, o sea que es una cosa grande. En el momento que salió en los fake news, que eso era una cosa, un invento de Maduro, que eso era la misma gente de Maduro tratando de matarlo, que eso era, bueno, cantidad de mentiras. Ahora ya se sabe quiénes fueron, quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron, dónde lo ensayaron. Hay hasta videos, porque acaban de entrevistar a uno de los que estaba en eso, el tipo mostrando los videos de cómo ensayaban los drones, usaron drones, y el tipo diciendo con quiénes trabajaba y todo. O sea, todo eso está ya públicamente. Todavía hay gente que se cree que todo eso es mentiras y cosas por el estilo. Ahora vienen los ataques cibernéticos y dicen que eso son mentiras de Venezuela, no sé. Mira, hace unos días la administración Trump pasó una resolución prohibiendo ¿cómo se llama eso? Las ondas electromagnéticas en Estados Unidos, por miedo a que le hagan algo así a Estados Unidos, ¿sabes? Ellos se lo están haciendo a Venezuela, pero pasaron una ley que prohíbe el uso de unas ondas electromagnéticas con las cuales hacen estos ataques cibernéticos, que es lo que están haciendo en Venezuela. Entonces, lo hicieron en Irán. O sea, hay toda una trayectoria, hay documentos del departamento de la inteligencia americana hablando de esta nueva guerra que le llaman la guerra de la cuarta generación. Cuando usted lee esos documentos del 2008, 2010, es como, esto es lo mismo que están haciendo en Venezuela, o sea, idéntico. Es como impresionante. O sea que, mira, además ellos, lo otro es que lo anuncian. O sea, ellos, el tema de la electricidad y eso, no va a volver la luz hasta que caiga Maduro, ¿no? Entonces insinúan cosas que tú te das cuenta que ellos están detrás de todo eso. En la manera como hablan y las cosas que dicen. El Marco Rubio, que es el senador que está también al frente de eso, el tipo ha metido la pata no sé cuántas veces. El tipo mete en los tweets cosas que no tiene que estar diciendo, porque los implican directamente, ¿no?
de, por ejemplo, lo de los camiones de ayuda humanitaria, lo de el tema de los cortes eléctricos, o sea, la evidencia es brutal, pero ¿dónde tú consigues leer esas cosas? En el Mercurio. Vas a encontrar esa información en el Mercurio. El Mercurio es probablemente de los periódicos de fake news originarios de los fake news, porque son los que empezaron, o sea, aquí contra el gobierno de Allende. El Mercurio era el mecanismo de los fake news. Vayan y miren la cantidad de mentiras que dijo el Mercurio durante esos años de la Unidad Popular, la cantidad de fake news y de mentiras, las cosas que se inventaron, mientras al mismo tiempo hacían la guerra de la hiperinflación, escondiendo productos de primera necesidad, devaluando la moneda nacional, o sea, todo eso para que la gente canalizara el descontento contra el gobierno de Allende y al final pidieran un golpe de Estado. Había gente pidiendo golpe de Estado, ¿sabes? Y eso acaba de pasar en Egipto hace 3 o 4 años. Miren lo que pasó en Egipto, es idéntico, idéntico. Entonces yo digo, esto es de manual, esto no es de panfleto de la CIA. ¿Y cómo es que la izquierda no lo ve? Esa es una parte que tiene que ver con 2 cosas. Esta es mi humilde explicación. No entienden lo que es el imperialismo, no lo entienden, no entienden lo que es el imperialismo. De momento, el tema del imperialismo se les olvidó, o con el posmodernismo, la moda posmoderna, empezaron, tú los oyes decir, ya no hay centros y periferias, estamos en una nueva etapa del capitalismo y no sé qué, ya no hay imperialismo. Esos son los mismos que firmaron el documento de Lander, ¿sabes? Entre ellos Toni Negri, aquel libro Imperio, que Atilio Borón lo destrozó. Un libro de Atilio Borón destrozando lo del Imperio de Negri, porque obviamente el tipo no se entera. El tipo habla como de una nueva etapa del sistema capitalista con esto del imperio, que dejó atrás el tema de centro y periferia. Ya no hay centro ni periferia. El mundo de la posmodernidad, ¿no? Ya no hay dominación de ese tipo, ya el capital funciona desterritorializadamente, ya no hay esas cosas ya las industrias desaparecieron. Pero oye, ¿dónde tú vives? En Roma, en Italia. O sea, tú estás pensando en el mundo desde Italia. O sea, el proletariado planetario ha crecido más que en la historia del capitalismo del siglo XIX. Lo que pasa es que no es en Europa, es en China, es en Centroamérica, es en el norte de México, es en otras partes del mundo. El proletariado está en más crecimiento que nunca antes en la historia del mundo. Y este tipo cree que el proletariado está desapareciendo. ¿Por qué? Porque Europa se desindustrializó y no se dio cuenta que esas industrias cerraron en Europa y se fueron para la periferia buscando mano de obra barata, costo de producción más barato y super explotar, como han hecho toda la vida con la periferia del mundo. Y ese tipo no se entera. Y ese es el gran marxista Toni Negri. Yo espero que el compañero esté grabando esto. ¿Tú estás grabando? Yo espero que esté grabado y que lo pongan online. A ver que si me contesta. ¿Oíste, Toni Negri? Estoy hablando de ti, Toni Negri. Eso eres ti. Bien. Entonces... no, cosas que tú dices, bueno, esta gente vive, es el eurocentrismo otra vez, el occidentalocentrismo, lo que está en juego. Esa gente ve el mundo desde una burbuja en Europa, no ven lo que pasa en el resto del planeta y se creen que lo que pasa en el norte global es lo que pasa en el mundo. Es el peor de los eurocentrismos, porque colapsan la realidad europea con la realidad del mundo. Se creen que todo es así. No estás enterado. Llevamos 500 años. He oído una entrevista de Toni Negri para un periódico argentino, ¿cómo se llama? El famoso Página 12, donde el tipo lo entrevista y dice: yo nunca entendí cómo es posible que haya habido una dictadura tan sangrienta en Argentina como la de Videla y todo eso. Yo puedo entender en Bolivia, puedo entender, pero en Argentina no, esto está lleno de migrantes italianos. Pero este hombre no se entera. O sea, está lleno de migrantes italianos y piensa que eso lo va a curar contra el fascismo y contra la dictadura y todo eso. O sea, mira, es un comentario hiperracista. Porque dice, claro, autoritarismo en países llenos de indios, sí,
lo entiendo. Pero aquí en Argentina, lleno de migrantes italianos. ¿Y cómo fue que pasó eso? O sea, pero hombre, eso es una cosa súper eurocéntrica y racista. Racista, cree en la superioridad de Italia, en un país de indios como Bolivia, pues sí, es normal, pero en un país como Argentina, lleno de italianos, pues no puede ser. Oye, pero es que la verdad que no entiendes nada. No entiendes nada. Y ese es el gran Toni Negri, que hoy es una referencia en esa literatura de los comunes, que yo le llamo los comunes coloniales, ¿no? Que terminaron todos firmando el documento de Lander en Venezuela, ¿sabes? Todos, incluyendo Toni Negri. ¿Sabes? Dice, ¿pero qué es esto, no? Entonces, no ha habido un choque así de maduristas y chavistas. O sea, son un invento de esta izquierda colonial que ahora están posicionadas contra Maduro y con el imperio, y que se han reunido con Guaidó y todo eso, ¿sabes? Esa es la gente que se inventa esto de nosotros somos los chavistas, eso es madurismo, eso... No, en el proceso bolivariano, hoy Maduro es la continuación del proyecto de Chávez, punto. Lo que pasa es que toma en cuenta lo siguiente: cuando muere Chávez, que ya hubo golpes de Estado, que ya había política de sabotaje, todo eso. Cuando muere Chávez se intensifica. Cuando entra Maduro, Maduro agarra lo peor de los ataques imperialistas, porque se intensifica la guerra económica, se intensifican las guarimbas con las paramilitares y la guerra militar, se intensifica todo. Entonces, lo admirable de Maduro, y es la parte que yo no entiendo, cómo nosotros no estamos celebrando a Maduro como un gran estadista, sino que seguimos hablando de Maduro como este tipo que no está preparado, que no sabe hablar, que no sé qué, con esa condescendencia racista. Se habla de Maduro y de Chávez, ¿no? Porque en el fondo es un racismo de izquierda y de derecha. Entonces, ¿qué hizo Maduro? En medio de la guarimba, cuando estaban los paramilitares matando a la gente en la calle, bien, que lo que querían lo que querían, una provocación para hacer lo que hicieron en Siria. ¿Qué hicieron en Siria? Meten paramilitares, francotiradores a dispararle a las movilizaciones contra el gobierno y luego acusar al gobierno. ¿Bien? Entonces, el error de Assad fue responder a la violencia con violencia. Y mira, les destruyeron el país. Siria es un país destruido. En Venezuela intentaron hacer lo mismo con francotiradores y paramilitares colombianos y delincuentes venezolanos. Empezaron a hacer lo mismo, a dispararle a la gente indiscriminadamente de los edificios, por la calle, se paraban en una esquina y empezaban a agredir a la gente, quemaban vivos gente. Yo, estando en Venezuela durante esos años, me acuerdo de hablar con familias de gente que son chavistas con miedo a salir a la calle, porque tenían miedo que los mataran, los agredieran. O sea, los chavistas andaban con miedo, ¿bien? Porque la violencia en la calle no era del gobierno ni nada, era una violencia organizada por el imperio. Entonces, cuando tú salías al exterior, yo salía al exterior, miraba la prensa y era el mundo al revés. ¿Qué decía la prensa? Maduro está matando a la oposición en la calle. Era el mundo al revés. Entonces, ¿qué hizo Maduro? Maduro pasó instrucciones al ejército y a la Policía Nacional de no disparar, no responder a la violencia con violencia, como una orden presidencial. Y todos los días pasaba instrucciones, no responder. Te puedes imaginar cómo estaba el ejército y la policía con Maduro. Estaban así, porque no podían responder a los balazos que recibían. No podían responder a las agresiones. De hecho, varios que respondieron los metieron presos por violar las órdenes. Varios de los policías y algunos soldados que respondieron a la violencia de la oposición, que disparaban y no tenían derecho a responder, y algunos respondieron y fueron presos por violar las órdenes. Entonces, ¿cómo solucionó eso Maduro? De una manera magistral. En el verano del 2017 anuncia una asamblea constituyente, una nueva asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente se celebra el 30 de julio de 1917
Y va a votar más gente de la que votó por Maduro en las elecciones del 2013. Ahí la oposición se da cuenta que metieron la pata. Y la oposición se divide. Hay un sector grueso de la oposición que dice, por aquí no es, no está dando resultados. Al otro día, el 31 de julio, se acabó la violencia y la guarida. Se desmanteló todo. Al otro día. Es decir, Maduro evitó una guerra civil, que era lo que quería el imperio, no respondió a la violencia con violencia y le da una respuesta política a la violencia y la detiene a través de una derrota política de la oposición, no a través de una derrota militar. Oye, que si el ejército bolivariano podía haberle dado una derrota militar, así en un segundo, pero ¿qué hubieran ganado con eso? Nada, hubieran hecho como hicieron en Siria, hubieran destruido el país con la excusa de que el gobierno está disparando. Mira, Maduro no disparaba a nadie y el ejército tiene prohibido disparar a nadie y están diciendo en la prensa que está disparando y matando a la gente. Imagínate si llegaran a hacerlo de verdad. Le montan la invasión militar en un segundo o una guerra civil. Ellos ya habían visto la experiencia siria y sabían que por ahí no era. Eso es lo que iba a hacer, era caer en la trampa. Por eso yo digo, nosotros tenemos que celebrar a Nicolás Maduro Moro como un gran estadista de nuestros tiempos. Y sin embargo, uno dice esto, claro, un propagandista de Maduro, no sé qué. O sea, un tipo democráticamente electo, sin ningún tipo de duda. O sea, donde no hay ni un solo caso de acusación de malversación electoral o robo de votos, ni uno. Ganó limpiamente con más porcentaje que cualquier presidente en Europa, Norteamérica o América Latina. Y sin embargo, mira todas las mentiras y las tonterías que se dicen. Un tipo que evitó y sigue evitando una guerra civil allí. Ustedes han visto el mensaje de Maduro. Ustedes se han puesto a escuchar los mensajes de Maduro. La paz, él repite todo el tiempo. Esto es un pueblo de paz. Aquí vamos a parar la guerra. Aquí no vamos a... ¿Ustedes han visto eso? Y nosotros, en lugar de estar celebrando a Maduro, somos los primeros que le tiramos tierra a Maduro por donde quiera, o sea, a la izquierda me refiero. Los primeros que estamos repitiendo todas estas mentiras del imperio y todo eso. Y llegó, y les voy a contar lo que me dijo un venezolano que no voy a decir el nombre. Me dijo, oye Ramón, ustedes que trabajan esto de la colonialidad, racismo y todo eso, yo no me dejo de preguntar lo siguiente: ¿cómo es posible que cuando fue con Salvador Allende, que le hicieron estas mismas cosas, había una solidaridad sin cuestionamiento a que Salvador Allende es un tipo impecable, ¿no? Y un apoyo de que eso era un gobierno democrático, etcétera? ¿Y por qué acá no? ¿Por qué acá, que nos están haciendo lo mismo, que tenemos un presidente electo democráticamente con más porcentaje que lo que tuvo Salvador Allende en su época, con más porcentaje de legitimidad democrática, siempre están dudando? Y me dijo, yo tengo una teoría y se llama racismo. Cuando es un blanquito suramericano, todo el mundo impecable, nadie duda. Cuando es un mulato del Caribe, ahí terminó la generosidad y la solidaridad, porque hay dudas. Estos mulatos del Caribe no puede ser que sean tan serios y tan democráticos como dicen, ¿no? Así me lo dijo un venezolano. Yo me quedé pensando y dije, coño, hay algo de cierto en eso. Hay algo de cierto en eso, cuando lo piensas bien. Porque claro, no puede ser que un mulato del Caribe, como Maduro o como Chávez, pudieran ser gente democrática, gente impecable con la corrupción, que no son autoritarios, que promueven formas comunales de... No puede ser. Es que no puede ser. Lo que decía Tony Negri, que cité hace un momento. Claro, en Bolivia se entiende que hayan dictaduras, pero acá en Argentina, si esto está lleno de italianos, ¿cómo puede haber una dictadura aquí? ¿Ah? ¿Se fijan lo que le estoy diciendo? Entonces, eso me lo dijo una persona que no voy a decir el nombre, pero me lo tiró así. Yo me quedé, wow, hay algo de cierto aquí en lo que está diciendo. Porque siempre está la duda, la sospecha de con
un tipo del Caribe no puede ser, un mulato del Caribe no puede ser que quiera. Algo de cierto habrá en lo que dice, cierto habrá. Entonces, pero con Salvador Allende no. Pues espérate, ¿qué está pasando aquí? Y me decía, esta persona en particular me decía, ya la solidaridad internacional, pero en Chile yo veo lo mismo, me decía, como esa izquierda tan allendista no ven lo que pasa aquí y no son solidarios con nosotros, al contrario, están tirándonos tierra para acá. Entonces, por ahí hay algo. Estaban preguntando sobre el liderato de la izquierda, que hasta qué punto, bueno, pues obviamente mucho del liderato de la izquierda, sobre todo en esta parte del mundo, pues forma parte de los mismos grupos de familia de los criollos blancos, etcétera, que históricamente han hegemonizado esta parte del mundo, ¿sabes? O sea que eso no, pues sí, hay un origen de clase, hay una episteme, ¿no? Muy eurocéntrica, una mirada muy eurocéntrica por estos lares, ¿no? Por estos lugares del mundo, y que está ahí informando la cosa, ¿no? La izquierda occidentalizada está en todas partes, pero sobre todo en estos lugares es bastante fuerte, porque los modelos y las referencias son hacia esa izquierda francesa, italiana, Podemos se cae, lo vengo anunciando hace tiempo. Podemos traicionó los mandatos del 15M, que fue lo que los llevó allí. Traicionaron el proyecto del 15M. Eso lo van a ver ahora cuando termine este mes, que son las elecciones generales, y van a caer. Ellos, de ser la tercera fuerza política, van a la quinta o la sexta, van para abajo. Y es que el problema es el de siempre. Cuando la izquierda ocupa posiciones de poder y empieza a repetir las mismas cosas de toda la vida de la derecha, y te empiezas a adaptar, ¿no? Y empiezas a ser cada vez más moderado, y cuando abres los ojos estás haciendo política de derecha, ¿no? Y está de ser un partido antirrégimen, terminaron siendo la izquierda del régimen. En eso terminó Podemos, y se ve claramente en montones de políticas en el Estado español, entre ellos el tema catalán. El tema catalán, Podemos murió en Cataluña, así dice uno de los líderes de Albano Dante Fachín, que era líder de Podemos Cataluña, y renunció a Podemos como partido y todo, porque en Cataluña se posicionaron con el Estado imperial español contra los catalanes en aquel referéndum. Pero así por el estilo con montones de otras políticas, ¿sabes? No es solamente eso. Por ejemplo, las políticas ahora estaban llamando a votar por el presupuesto del PSOE. El PSOE tenía un presupuesto y claro, es un presupuesto neoliberal, un presupuesto que le corta fondos a un montón de las naciones sin Estado, etcétera, ¿no? Entonces, es un proyecto progresista, entre comillas, que practica una colonialidad hacia las naciones sin Estado, ¿no? Mejora la situación de ciertos sectores, pero ¿a costa de quién? A costa de los pueblos colonizados dentro de España. Entonces, a Galicia le cortaban el 30% del presupuesto. Entonces, para darte un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, no, que te van a aumentar esto, aquello, lo otro. Claro, a costa de cortarle a todo el, ¿entiendes? Entonces se hicieron partidos de régimen. De ser un partido que hablaba de la casta, dejaron de hablar de la casta. De ser un partido que sube llamando a una sociedad plurinacional y todo eso, traicionaron el referéndum catalán. De ser un partido que llamaba a cuestionar la Europa y a hacer una crítica radical de Europa, se fueron como Syriza, se fueron con el sirizazo, ¿no? No sé si están al tanto de lo que pasó con Syriza en Grecia, un partido de izquierda extrema que hizo la mayor capitulación neoliberal de toda la historia de Grecia. Y la izquierda radical, los bien radicales, ¿no? Y terminaron vendiendo a Grecia. Vendieron hasta los clavos de la cruz. Hasta los clavos de la cruz vendieron. O sea, el país entero. Entonces, ese sirizazo influyó mucho en Podemos. Podemos entonces dejó de hablar contra Europa, ¿no? Pues se dio cuenta del realpolitik
te tienes que adaptar. Entonces, de tanto adaptarte, pues, ¿qué te diferencias del PSOE? No te diferencias en nada. Y ahora va a venir el voto útil y la gente le va a votar a PSOE. ¿Para qué va a votar Podemos? Si Podemos es lo mismo o peor. ¿Entiendes? La gente le va a votar al PSOE como una manera de no votar a la derecha, por el miedo a Vox, ¿no? Entonces, Podemos ha estado todos estos meses diciendo que se vote todo lo que pida el PSOE en el Congreso, porque viene la derecha, hay que votarle PSOE. No, es como votar un proyecto neoliberal, un proyecto de derecha. El PSOE es un partido de derecha. Entonces, no, por el miedo viene el monstruo, ¿no? Pues votemos a esto. Y claro, luego de decir eso, ahora viene la campaña electoral. Y ahora, ¿con qué cara tú le dices a la gente, vota por mí? No, la gente ha estado diciendo, vota PSOE, porque hay que parar a la extrema derecha. Ahora viene el voto útil. Nadie le va a votar a Podemos. Podemos cae. ¿Entiendes? Y con el permiso de algunos del Frente Amplio que se han creído el cuento de Podemos. ¿Ah? ¿Cómo? A la cámara. Bueno, que se enteren. Estoy hablando de ustedes, la gente de la derecha del Frente Amplio. Entérense. Que les encanta traer a los podemistas por aquí y a darles lecciones de no sé qué, porque los podemistas, eso va para abajo. Eso no es un modelo a seguir. Eso es un modelo de claudicación política. Eso es un modelo de claudicación ante el neoliberalismo, el capitalismo, todo. Y Podemos caer, pero vas a caer reventado. Eso es, vean los resultados electorales ahora a fines de este mes. Eso es lo que viene. De ser la tercera fuerza política, ¿sabes? Que estuvieron ahí bien pegados al PSOE, por poco son la segunda. A lo que viene ahora va a ser triste, ¿sabes? Muy triste ver eso. Ya mucha gente de Podemos se ha ido, ¿sabes? Hasta Errejón se fue. Ya hay mucha gente que se ha ido de ahí. O sea, ya no te hablo del chalet de Pablo, mientras el país estaba debatiendo el voto de censura contra Rajoy. Esa semana Podemos tenía un referéndum interno, sí o no al chalet de Pablo. Oye, pero espérate, ¿qué es esto? El país está discutiendo hacerle un voto de censura a Rajoy y tumbarlo, y Podemos esa semana estaba en una cosa que no te lo puedes creer, en un referéndum interno, sí o no al chalet de Pablo. Eso es una cosa vergonzosa. Ya no te cuento todos los escándalos de los debates internos entre ellos, que se arrancan las cabezas, ¿sabes? En la prensa y todo eso. O sea, ya ni te cuento de todas esas otras cosas. Pero el problema de fondo es otra vez lo mismo. Esa izquierda que se cree más lista que los demás, y que se cree que acomodándote, pues tú de alguna manera vas a cambiar el mundo, no sé qué. Mira, te van a tragar. Es lo que pasa con toda esa izquierda, te traga. Termina convirtiéndote en la fotocopia. Y la gente le termina votando por el original, no por la fotocopia. Eso es lo que pasa. Entonces, eso lo puedes ver por todas partes. Lo puedes ver con el PT en Brasil, lo puedes ver acá con la concertación aquí. Lo puedes ver por todas partes esto. Lo puedes ver en Europa, con los socialistas europeos. Con el PSOE, con el PS francés, siempre. El mismo Obama, que no era de izquierda, viste que todo lo que hizo no fue otra cosa que prepararle el camino a Trump. O sea, en otras palabras, tú te dedicas, la administración Obama expulsó más migrantes que ninguna otra administración en la historia de los Estados Unidos. Oye esto, millones y millones, más que los 8 años de Bush. Obama rompió récord en expulsión de migrantes, sobre todo latinos. ¿Bien? Entonces, tú llegas ahí y empiezas a hacer las políticas de la derecha porque quieres ser reelecto. ¿Bien? Y al final, ¿qué pasa? Llega alguien a la derecha tuya y dice, yo lo voy a hacer mejor que tú. Yo voy a votar más gente que tú. Y claro, como esa es la política y no has cambiado la subjetividad de la gente dice, mira, es verdad, este va a votar más gente, vamos a votarle a este. O sea, tú no le has cambiado el chip a la gente, tú no has cuestionado la política de fondo de extrema derecha. Tú te has metido allí a hacer lo mismo
Y después no te sorprenda que la gente vote a la original y no a la fotocopia, ¿ves? Porque ellos lo van a hacer después de todo mejor que tú. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué estamos siempre copiando y tratando de adaptarnos a lo que la derecha hace, creyendo que así te perpetúas en el poder, ganas más votos, no sé qué, por oportunismo electoral, y terminas haciendo qué? Preparándole el terreno a la extrema derecha que viene después de ti? Porque una vez tú se agote tu proyecto político, ya lo próximo va a ser la extrema derecha, porque ya tú has creado todo el terreno para eso. Entonces, si tú no llegas ahí a interrumpir las políticas de dominación, o sea, no te sorprendas de que después venga alguien más a la derecha todavía. Es lo que está pasando en todas partes. Y eso, yo siempre cito a este señor, el Le Pen, el fascista Le Pen, porque ese señor lo dice muy claro. Y es verdad lo que dice. Dejen de votarle a la fotocopia, voten al original. Y es verdad. Sí, gracias. Esto es un tema muy importante porque si tú lo miras desde afuera, no está pasando. Porque desde afuera superficialmente pareciera que es que los indígenas se han aliado con la corona y se han hecho colonialistas y no sé qué más. Esa es la narrativa que luego los blancos criollos han narrado de esas rebeliones indígenas en la época, ¿sabes? Esas son las narrativas. Pero, ¿por qué pasa todo eso? Por lo que yo expliqué aquí. El blanco criollo, en muchos sentidos, fue peor en su genocidio contra los pueblos indígenas de lo que era la corona española, ¿sabes? Entonces, que en una situación de poder desigual, donde tú no tienes las de ganar, pueblo indígena no tiene las de ganar en una guerra contra esa república, no tiene que ganar en una guerra contra España, estás en una situación de desigualdad, tienes que privilegiar la astucia sobre la fuerza. ¿Y qué hace? En un momento dado tratan de movilizar élites del imperio contra las élites locales. Las élites del imperio están lejos. Estas élites locales las tienes ahí al frente tuyo haciendo atrocidades. ¿Me sigue? Eso pasa mucho en el Caribe hoy, en el Caribe no independiente, el Caribe colonial. Porque las burguesías criollas, como están ahí al frente tuyo, ¿no? Las que están ahí dominando y explotando, mientras que las élites imperiales están lejos, sobre todo en aquella época de la colonia, las élites imperiales no habían los medios de comunicación de hoy, no habían la rapidez de la comunicación, no había nada de eso. Entonces, muchos pueblos indígenas le apostaban a crear un territorio autónomo, una república autónoma de los indígenas frente a la república de los blancos criollos. Habían apuestas de ese tipo. Entonces, hay que entender la complejidad de la lucha política sobre la cual han insertado estos pueblos indígenas, que era entre el imperio y los blancos criollos. Ponte en su posición, no sé si me sigue, ponte en su posición, ¿cómo le haces ahí? Porque, oye, ni uno ni el otro. Es una situación muy complicada desde el punto de vista de los indígenas. ¿Me sigue? Y sobre todo estas repúblicas que se crearon en el siglo XIX, eran repúblicas donde el genocidio lo llevaron a una escala mucho más alta y eficiente que el mismo en la época colonial. Entonces, esas contradicciones estaban ahí jugándose y hubo diferentes lugares de las Américas donde los pueblos indígenas iban contra los blancos republicanos, ¿sabes? Y en algunos lugares trataban de movilizar las élites del imperio contra los blancos republicanos y buscando autonomía de ambos. Pues la estrategia de los pueblos era, vamos a ver si nos autonomizamos de estos dos. Entonces era una estrategia muy compleja, que mirada desde una mirada del blanco criollo o tradicional de izquierda, pareciera que se vendieron al imperio, ¿no? Es la apariencia desde lejos. Pero ponte sus zapatos. Mira lo que está pasando en las relaciones de fuerza, relaciones de poder. Y hay una situación donde, por donde te agarras para detener el avance genocida de estos poderes. ¿Cómo le hace? Entonces hubo momentos donde sí ocurrió eso. Ocurrió también en Pasto, en el sur de Colombia. También hubo insurrecciones indígenas contra la república. Pero claro,
estaban equivocados los indígenas en hacer eso. Mira, yo no estoy seguro, porque cuando tú miras los números de muertos en los genocidios de los estados neocoloniales liderados por las élites criollas blancas del siglo XIX, es brutal. El proyecto Civilización o Barbarie es brutal, es brutal. ¿Cómo? A los taínos los exterminaron en todo el Caribe, ¿sí? Todo el Caribe los exterminaron. O sea, vamos a ver, es una situación compleja. Yo no quiero establecer como una moral, ¿no? Uno desde acá decir, estaban vendidos al imperio. No, una situación muy complicada de relaciones de fuerza, ¿ves? Muchos de los hacendados, de los dueños de plantaciones, etcétera, eran blancos criollos. Entonces, cuando tú miras la guerra de independencia desde una mirada indígena, tú miras eso y tú dices, bueno, esto es una guerra entre blancos. O sea, ¿ganan los blancos españoles o ganan los blancos de acá? ¿Y nosotros? ¿Cómo quedamos ahí? ¿Ah? Es una situación muy compleja, por las razones que hablamos ya al principio de esa derrota política que hubo en la guerra de independencia, donde los blancos criollos secuestraron el proyecto de descolonización de independencia, y lo que hicieron fue truncarlo y transformarlo en una cosa totalmente manejable para los imperios. Entonces, claro, cuando tú lo miras desde un punto de vista de una comunidad indígena, y tú lo que estás viendo ahí es una lucha entre blancos. O sea, ¿quién de ellos, en relación a los pueblos indígenas, quién de ellos tiene un comportamiento ejemplar? Ninguno, ¿entiendes? Entonces ahí viene todo el tema de qué hacen ante eso. Y además se olfateaban lo que venían, porque casi siempre el blanco de la colonia es más brutal, mucho más brutal, el blanco de la colonia, criollo, hacendado de plantación, etcétera, que la élite imperial blanca por allá, que no tiene interés directo por acá. Entonces ahí hay unos juegos de estrategia que yo no me atrevo a estar moralizando desde acá, ¿no? En situaciones tan complicadas como esa. Lo que muestra también que no hay en esas situaciones no había una salida fácil, ¿sabes? No había un camino sencillo. Era un camino muy, muy difícil en una situación de relaciones de poder tan desiguales. Luego de que te han destruido la civilización en la que tú te montabas, ¿no? Estás en una situación de fuerza desigual frente a ambos poderes. ¿Y qué haces? ¿Qué haces ante eso? Hubo muchos lugares de las Américas donde pasó estas cosas contradictorias en apariencia, pero cuando lo miras bien no es tan contradictorio. Había cierta coherencia en la cosa de lo que estaban haciendo. Así. Hambre, miseria y dolor, Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió.